Muy bien, eh, muy buenas tardes. Vamos a iniciar la sesión del día de hoy, eh, donde vamos a hablar de lo que es el Unified Modeling Language, el lenguaje unificado de modelado denominado UML. Vamos a hablar sobre algunos conceptos básicos, tecnologías orientadas a objetos, el desarrollo tradicional versus el desarrollo orientado a objetos, las ventajas de las tecnologías orientadas a objetos y vamos a hablar ya por último de los modelos UML, que es algo que ustedes podían haberlo revisado en el blog y que además tenían actividades, así que lo vamos a ir pasando muy rápidamente. Todo comienza con el Comité de la Ciencia de la OTAN, que se reúne en 1968 y 1969, donde se asumen los términos de ingeniería de software y crisis del software. En ese tiempo, al igual que ahora, podemos decir que el software era caro, poco fiable y escaso. A pesar de que muchos me digan el software es caro hoy día, si hay software libre, sí es caro. El proceso, recuerden que cuando hablamos de software, no solo hablamos del producto final, sino hablamos del proceso de desarrollo. En ese sentido decimos, desarrollar software es caro, es poco fiable, todavía no tenemos software que funcione 100% correctamente, es escaso. A pesar que me digan que hay un montón de aplicaciones en Internet hoy en día, siempre hay nuevos requerimientos del usuario, lo que hace que existan siempre y cada vez más requerimientos de software, por lo tanto siempre va a ser escaso. Otro de los aspectos muy importantes es que la complejidad del problema ha crecido considerablemente. Imagínense tener un equipo de desarrollo de entre 5, 6, 7 personas. Y donde un usuario solicita, como ustedes ven en la imagen, un columpio de 3 pisos, por así decirlo. Lo que entiende el líder del proyecto es el columpio, pero que no tiene utilidad porque no puede balancearse. Lo que hace el analista de sistemas es tratar de darle solución a eso. Lo que hace el programador, cuál es la recomendación del consultor externo y cuál es la documentación del proyecto. Permítanme unos minutos, todavía siguen ingresando. Ok. La documentación del proyecto, como ven, no existe. ¿Cómo se implanta en producción? Una soga. ¿Cuál es el presupuesto? Estamos presupuestando eh, un parque de diversiones, una montaña rusa. No existe soporte operativo y lo que el usuario realmente necesitaba era eso, ¿no? Esto nos muestra que la complejidad del problema siempre se ha ido incrementando. Además, otro de los elementos a considerar hoy en día es que el mantenimiento es uno de los más costosos, es una de las fases más costosas en el ciclo de vida del software. Del 100% del presupuesto asignado, 3% se gasta en requisitos, 8% en diseño, 7% en implementación, un 15% en pruebas, pero un 67% está destinado al mantenimiento. Los cambios son los puntos débiles de las metodologías tradicionales, que es lo que habíamos hablado cuando hablábamos de desarrollo de software. Y aparecen términos como reusabilidad o reutilización de componentes de software. Nosotros recordemos que la formación que tenemos como informáticos, un concepto muy importante para nosotros es la reusabilidad. Nosotros reusamos el código que se han ido generando. La programación orientada a objetos no son solo lenguajes de programación, sino decimos que es un nuevo modo de pensar y también de diseñar aplicaciones. Es algo que no se puede evitar. Ahora, también podemos hablar de las tecnologías orientadas a objetos. La orientación a objetos es un conjunto de disciplinas relacionadas a la ingeniería que desarrollan y modelizan software, que facilitan la construcción de sistemas complejos a partir de componentes. ¿Cuál es la idea? La idea es que con la orientación a objetos nosotros podemos fácilmente desarrollar componentes, componentes que se van a aplicar y se van a integrar para producir sistemas complejos. Por ejemplo, nosotros, antes de salir de la carrera, podemos decir nosotros tenemos componentes básicos como un componente que genere
formularios a partir de una base de datos, de las tablas de una base de datos. Un componente que me permita establecer la conexión a la base de datos, cualquiera que ésta sea. Un componente que me permita hacer consultas a la base de datos por todos los tipos posibles. Entonces, ustedes se dan cuenta ahí que hay diferentes componentes que cuando se integran van a producir sistemas complejos. De eso se trata. Además, la orientación a objetos proporciona métodos, herramientas que permiten modelar el mundo real tan fielmente como sea posible. Eh, Además, tiene varias ventajas en la programación y la modelación de datos. La orientación a objetos trata de cumplir con las necesidades de los usuarios finales, así como las propias de los desarrolladores. Además de que cada vez que hablamos de la orientación a objetos, el elemento fundamental, el soporte fundamental de esta tecnología es el modelo objetos. Recordemos que el objeto es una representación, es una abstracción del mundo real, ¿no? Que nos permite entender este mundo de la manera más fiel que sea posible. La orientación a objetos se basa en cuatro pilares: el encapsulamiento, la herencia, el polimorfismo y la abstracción. Cuando hablamos de encapsulamiento, seguramente estamos hablando de la capacidad de eh, que los atributos de un objeto sean o no visibles para el creador del objeto, el resto de objetos del sistema o otros. Para eso, en el encapsulamiento hablamos de atributos u operaciones que son privadas, que es privado, solamente los objetos de la clase pueden verlo. Eh, Públicas, cuando los objetos de la clase y cualquier otro objeto del sistema puede verlo. Protegido, cuando los objetos de la clase y los objetos de una clase derivada o hija pueden verlo. Ahora que estamos hablando de clases hija, clases padre, estamos hablando también de otro pilar de la orientación a objetos, que es la herencia. La herencia, como ustedes también ya lo han visto en 121, tiene que ver con la capacidad de heredar o atributos y operaciones de una clase padre a una clase hija. El polimorfismo. El polimorfismo en la orientación a objetos tiene que ver con que podemos utilizar un mismo nombre para un atributo, para una operación, pero que realice operaciones diferentes. Además, tenemos la abstracción. La abstracción nos permite modelar en un solo elemento denominado objeto características del mundo real. Y además se tienen otras propiedades como la modularidad, la concurrencia, la persistencia, la genericidad, el manejo de excepciones. El manejo de excepciones, por ejemplo, tiene que ver con, por ejemplo, en Java, el try, throw, catch, que nos permite determinar en qué lugar del código ha ocurrido un error, una excepción y cómo lo podemos manejar. La generosidad se traduce en el uso de templates. La persistencia, nosotros sabemos, por ejemplo, en Java, que no necesitamos, si hemos creado un objeto, no necesitamos destruir este objeto, sino que es algo que se hace automáticamente. Entonces, la persistencia se refiere a ese hecho. La concurrencia se refiere, por ejemplo, también, si tomamos Java como un ejemplo, al uso de hilos, de threads, que nos van a permitir que varios procesos se realicen simultáneamente. Y la modularidad, que tiene que ver con las operaciones que pueden ser funciones o procedimientos que van a manipular los atributos de un objeto. Cuando hablamos de tecnologías orientadas a objetos, tenemos que hablar del análisis orientado a objetos, del diseño orientado a objetos, de la programación orientada a objetos. Recuerden, estos son los tres elementos que componen cualquier tecnología orientada a objetos. El análisis orientado a objetos enfatiza el modelado del mundo real a través de objetos. Además, analiza los requerimientos desde la perspectiva de clases y objetos. El diseño orientado a objetos es un proceso de descomposición orientado a objetos donde nos permiten describir modelos lógicos y modelos físicos. Los modelos lógicos son representaciones ideales
y los modelos físicos tienen que ver con el uso de clases que se relacionan a cómo los objetos se almacenan en una base de datos, en un ordenador. Además, pueden existir modelos estáticos y dinámicos del sistema. Por último, tenemos el paradigma de la programación orientada a objetos, que utiliza objetos y no subprogramas, como en la programación estructurada. Además, un objeto es una instancia de una clase y permite disminuir costos de software. Ya vamos a ver a lo que se refiere con instancia. Desarrollo tradicional versus el orientado a objetos. El desarrollo tradicional de software para un determinado sistema es dividir este sistema en módulos, el clásico divide y vencerás, con ciertos criterios específicos de descomposición. Esta metodología que se usa es la estructurada, que se basa en un diseño top-down, descendente, y el uso del paradigma de la programación estructurada. Cuando hablamos de un diseño descendente, utilizamos la ecuación de Wirth, que dice datos más algoritmos igual a programas. Además, como decíamos, la idea en el desarrollo tradicional es romper un programa en tareas más pequeñas y manejables. Divide y vencerás. En cambio, en las metodologías orientadas a objetos, se dice que son más utilizadas en proyectos de gran envergadura, a las cuales las metodologías estructuradas o tradicionales son poco prácticas. Los lenguajes orientados a objetos se fundamentan en los tipos de datos y sobre estos. Recuerden que también ustedes en 21 han debido definir un objeto como un tipo abstracto de dato, ¿no? ¿Por qué? Porque es un tipo abstracto de dato, porque nosotros le identificamos atributos y estos atributos realizan ciertas operaciones o las operaciones manejan estos atributos. Es algo que nosotros habíamos estado viendo ya desde 121. Los datos en la orientación a objetos están protegidos de modificaciones involuntarias, por eso hablamos de encapsulamiento, de que solamente las operaciones de una clase, un objeto de una clase pueda acceder a estos atributos, por ejemplo, ¿no? Y hablábamos de privado, público, protegido. Además, en la programación orientada a objetos, los mensajes en lugar de los datos son los que se mueven a lo largo de todo el sistema. ¿Cuáles son las ventajas de las tecnologías orientadas a objetos? Básicamente las de utilización. Nosotros podemos reutilizar todas las clases que tenemos. Los sistemas son más fiables, por tanto. Además, el proceso de desarrollo, como vamos a reutilizar clases, paquetes y otros, es más rápido. El desarrollo es más flexible. Además, decimos que los modelos reflejan mejor la realidad y tienen una mejor independencia e interoperatividad de la tecnología. Hablamos de una mejor informática distribuida y cliente-servidor, básicamente por el hecho, por ejemplo, como en Java, de utilizar threads, bibliotecas de clases comerciales disponibles, en el caso, por ejemplo, del framework.net de Microsoft, uno puede comprar bibliotecas para hacer diferentes cosas de algún sitio de Microsoft. Permite un mejor relacionamiento con los clientes porque básicamente con los objetos, cuando se modela el mundo real, vamos a tratar de hablar de lo mismo y mejora la calidad del producto software concluido. Hablemos ya por último de los modelos UML. Los modelos es una simplificación de la realidad. Vamos a hablar para nosotros desde la perspectiva del desarrollo de software que un modelo es el plano de un sistema. Además, este modelo puede ser estructural o del comportamiento. Si es estructural, tiene que ver con la organización del sistema, de los elementos que lo componen. Y si es del comportamiento, tiene que ver con su dinámica, en cómo interactúa. El modelado es una técnica de ingeniería probada y bien aceptada y se usa para que una empresa de software tenga éxito. ¿Por qué modelamos? Construimos modelos para comprender mejor el sistema que estamos desarrollando. Y, en resumidas cuentas, modelamos para visualizar, especificar y documentar las decisiones que hemos tomado. ¿Qué visualizamos? ¿Qué es lo que queremos de un sistema? ¿Qué especificamos? Su estructura o comportamiento. ¿Qué documentamos? Las decisiones que hemos tomado.
Y finalmente modelamos porque tenemos plantillas que nos van a guiar en la construcción de un sistema. ¿Cuáles son los principios del modelado? La elección de qué modelos crear tiene una profunda influencia sobre cómo se acomete un problema y cómo se da forma a una solución. Básicamente, si nosotros vamos a utilizar la orientación a objetos, es para resolver un problema y darle una determinada solución. Además de que todo modelo puede ser expresado a diferentes niveles de precisión. Por eso hablamos de una especificación. ¿Para qué modelamos? Para hacer una especificación. Además que los mejores modelos están ligados a la realidad. Por último, decimos un único modelo no es suficiente. Cualquier sistema no trivial se aborda mejor a través de un pequeño conjunto de modelos casi independientes. Por eso entramos a hablar de UML. ¿Qué es UML? UML, lo habíamos repetido, es el Unified Modeling Language, es el lenguaje unificado de modelado, cuyos creadores son Grady Butch, Bart Jacobson y James Rumbaugh. Además, UML es, desde la versión 1.1, es el estándar del OMG, del Object Management Group, y es ampliamente usado en la industria del software. Aquí podemos ver una pequeña guía histórica de UML desde los primeros años, desde 1995, que se alimenta de la metodología Butch del 91, de OMT1, de OMT2, de OOC y otros, hasta en 1996 llegar a una versión de 0.9 que es revisada por el público y se publica la versión 1.0. Y a partir de la versión 1.1, que es aprobada como estándar por OMG, se realizan cambios menores hasta el 2002, donde aparece el UML 2.0, cuyo objetivo fundamental es modelar sistemas de software. Sin embargo, como habíamos dicho en alguna clase anterior, hoy en día el estándar de facto para modelar sistemas web es UE, UML for Web Engineering, que ha sido la tesis doctoral de Nora Koch, pero que se fundamenta en los principios de UML. Entonces, UML es un lenguaje unificado de modelado, nos da los planos del software, es un lenguaje para visualizar, especificar, construir y documentar artefactos de un sistema. UML se basa en una serie de bloques de construcción. Estos elementos pueden ser estructurales, del comportamiento, de interacción y máquinas de estados. Tienes relaciones, 4 relaciones de dependencia, de asociación, de generalización y de realización. Tiene diferentes diagramas en la versión 1.0 que nosotros vamos a revisar. Son 9 diagramas de clases, de objetos, de casos de uso, de secuencia, de colaboración, de estados, de actividades, de componentes y de despliegue. ¿Qué son estos diagramas que ustedes observan en esta diapositiva? La primera es un diagrama de estados, este es un diagrama de secuencia, de colaboración, este es un diagrama de despliegue, es un diagrama de casos de uso, un diagrama de componentes, un diagrama de clases, un diagrama de objetos, un diagrama de actividades. Muy bien, hasta aquí alguna pregunta. Preguntas. ¿Alguien? Alina, preguntas. Camila, preguntas. Gabriel, preguntas. ¿Están vivos? ¿Hay alguien en el más allá? Sí, dice, todos vivos, todos vivos. Bueno, tal vez alguien dormido, pero algunos vivos. José Manuel, preguntas. Camil, No, Lick, Lady. todo claro. Muy bien, Camil. Lady Maribel. Preguntas. Naira. No, Lick, todo claro. Muy bien. Pablo Villegas. ¿Estás vivo, Pablo? Hola, Pablo. Pablo no está vivo. Ya. Muy bien, entonces, lo último que vamos a ver a continuación está relacionado con el modelo del comportamiento, que también ya está en el blog y que ustedes lo pueden consultar de igual manera.
Eh, vamos a compartir. Ahora, vamos a tratar en este momento de relacionar el ZUP con UML. ¿Qué hemos dicho? El ZUP tiene, y han dado parcial de eso, tres características esenciales. Dirigido por los casos de uso, centrado en la arquitectura, iterativo e incremental. Entonces, cuando yo digo que está dirigido por los casos de uso, ¿qué estoy diciendo? Que lo primero que yo debo ver es un diagrama de casos de uso. Para hablar de los diagramas de casos de uso, yo tengo que hablar del modelo del comportamiento. Recordemos que hemos hablado que UML tiene tres modelos. UML tiene tres modelos. Un modelo estructural, un modelo del comportamiento y un modelo arquitectónico. Tiene tres. Entonces, como tiene tres, nosotros tenemos que hablar del modelo del comportamiento primero. ¿Por qué? Porque la metodología, ¿cómo desarrollamos software? Siempre, esto quiero que quede en mente, siempre desarrollamos software de la siguiente manera. Cuando nos dicen software, hablamos tanto del producto final del software como del proceso. Del producto y del proceso. Yo hablo del software, producto y proceso. Producto y proceso. Entonces, cuando hablo del producto, por ejemplo, hablo de la aplicación, hablo de Word, hablo de Excel, hablo de un sistema, hablo de eso. Cuando hablo del proceso, hablo de los pasos necesarios que se van a utilizar para obtener este producto, como el ZUP. El ZUP es una metodología de desarrollo de software. En esta metodología de desarrollo de software, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de que va a ir fase por fase, flujo de trabajo por cada flujo de trabajo, por cada iteración en esta fase, por cada mini proyecto, y va a conformar lo que es un ciclo de vida. Y al final vamos a obtener un release que es el producto software. Para eso, y lo habíamos mencionado en el ZUP no se deslinda de UML. Cada vez que hablamos del ZUP se tiene que relacionar sí o sí con UML. Piensan en el ZUP, piensen en UML, porque como ustedes han visto, UML ha sido creado por Grady Butch, Ibar Jacobson y James Rumbaugh. ¿Quién es James Rumbaugh? ¿Quién es Ibar Jacobson? ¿Quién es Grady Butch? Pues son los creadores también del ZUP. Estos tres que han creado el ZUP han sido los mismos tres que han creado UML. Entonces es imposible no disociar. En ese sentido, vamos a empezar de los tres modelos que tiene UML, el modelo estructural, del comportamiento y el arquitectónico, vamos a empezar con el del comportamiento. ¿Por qué? Porque necesitamos ver lo que es un caso de uso. Entonces, cuando hablamos de los modelos del comportamiento, vamos a ver tres diagramas. El de casos de uso, el de interacción y el de actividades. Y nos vamos a dar cuenta que el de interacción se divide en dos, secuencia y colaboración. ¿Qué es lo que vamos a ver? ¿Qué es un diagrama de caso de uso? Habíamos visto eso en habíamos visto eso en cuando hablábamos del ZUP, en el anterior módulo, ¿no? Sí, habíamos visto eso en el anterior módulo. Entonces ahora tenemos que decir qué es un caso de uso. Vamos a utilizar. Cuando yo hablo de un caso de uso, estoy hablando de esto. Esto para nosotros, este óvalo, es un caso de uso. Update inventario, actualizar inventario. Receive product, recibir producto, ese es un caso de uso. Stock product, almacenar producto. Locate product, localizar producto. Estos son casos de uso. Y estos casos de uso interactúan con los usuarios. Estos usuarios pueden ser o se denominan actores.
Estos usuarios pueden ser personas u otros sistemas, ¿no? El que recibe, el que envía, el que llena la orden, o un sistema de pago de cuentas. Entonces decimos, un caso de uso describe una secuencia de acciones que ejecuta un sistema para producir un resultado observable por un actor. Por ejemplo, acá estamos hablando de un sistema de control de ventas detallado, que lo que hace es, por ejemplo, recibir un producto, almacenar ese producto. Cuando se almacena ese producto, se debe actualizar el inventario. Cuando se busca ese producto, se debe actualizar el inventario. Cuando se envía una orden, se debe actualizar ese inventario. Entonces, más o menos lo que estamos hablando es de un sistema de control de almacenes. ¿Qué estamos haciendo con cada de uso? Describimos una secuencia de acciones. Se recibe el producto, se almacena, se localiza, se envía. Entonces nosotros estamos haciendo una secuencia de acciones que va a ejecutar el sistema para producir un resultado observable por un actor. Entonces, ¿qué era un actor? Por ejemplo, dependiente. Como es, y como ustedes van a observar, UML es un lenguaje de modelado. Entonces, como lenguaje, ¿qué características tiene? Sintaxis, semántica, una forma de escribir y su significado. Como están viendo, ¿cómo se escribe un actor? Como un monigote, no una carita feliz, no una persona, sino un monigote. Aquí tenemos dependiente. Este es un actor. Se escribe como un monigote. Esa es la sintaxis. ¿Qué significa? Acá. Un actor va a representar un rol que es jugado por una persona, un dispositivo de hardware o incluso otro sistema al interactuar con el nuestro. Y se etiqueta con un nombre descriptivo. Un actor se relaciona con un caso de uso a través de asociaciones. Estas líneas que van del actor al caso de uso se denominan asociaciones. Es una relación que existe en UML. Entonces, esto es memorístico. ¿Cuál es la sintaxis de un actor? Un monigote. ¿Cuál es su significado? Su semántica es un rol, que lo juega una persona, un dispositivo hardware o incluso otro sistema, cuando interactúa con nuestro sistema. ¿Qué es un caso de uso? Un caso de uso estamos hablando de que va a ser un óvalo, un óvalo. Esa es su sintaxis. No es una circunferencia, no es un cuadrado, no es un triángulo, es un óvalo. Esa es la sintaxis de un caso de uso. ¿Y cuál es su semántica? La semántica nos dice que un caso de uso describe qué hace un sistema. Nos describe lo que hace un sistema, o un subsistema, o una clase o una interfaz. Pero no nos dice, no especifica por eso, cómo lo hace. No especifica cómo lo hace. Sí, simplemente nos dice lo que hace un sistema. ¿Qué hace? El sistema, ¿qué hace? Cuando interactúa con el actor, en este caso, nos permite registrar el alquiler de una película, nos permite registrar la devolución. Si no devuelven los términos requeridos, nos permite aplicar una sanción. Eso es lo que hace el sistema, ¿no? Cuando interactúa con dependiente. Pero no sabemos cómo está alquilando, cómo está registrando el alquiler en una base de datos, es relacional, no es relacional, qué sé yo, si está utilizando códigos o no, no nos dice, ¿no? Recuerden eso. Ahora, los actores pueden organizarse a través de relaciones de generalización. La única forma en que un actor se relaciona con otro actor es a través de la herencia. De la herencia. ¿Qué decimos? Es un contable, el contable es un tipo de supervisor de saldo. El cajero es un tipo de supervisor de saldo. Es así como se lee cuando hablamos de herencia. ¿Eso qué quiere decir? Que tanto contable como cajero
están heredando atributos de supervisor de saldo. Y si tiene operaciones, también sus operaciones, que es algo que han visto en 121. Recuerden, la única forma en que se relacionan casos de uso es a través de generalización, que lo vamos a ver en la siguiente clase. Pero la generalización es la herencia, es la única forma. Ahora, los casos de uso pueden organizarse a través de relaciones de inclusión y extensión entre ellos. Por ejemplo, yo digo, dar de alta nuevo proyecto. Este es un caso de uso, dar de alta. Cuando yo doy de alta un nuevo proyecto, esto incluye, esta es una relación de dependencia, eso quiere decir que va a depender de seleccionar un supervisor. Incluye, dar de alta un nuevo proyecto, incluye seleccionar un supervisor. Dar de alta un grupo de trabajo extiende su funcionalidad a dar de alta un nuevo proyecto. Extiende su funcionalidad. Esta es otra dependencia. Entonces, solo tenemos tres relaciones que existen en un diagrama de casos de uso. La primera y la más sencilla. Entre un actor y un caso de uso, la única relación que puede existir es la asociación. Entre actores, la única relación que puede existir es la generalización o herencia, generalización o herencia. Entre casos de uso, la relación que puede existir es de dependencia. Esta dependencia está estereotipada con include o extend. Incluir o extender la funcionalidad. Incluye la funcionalidad o extiende la función. Ahora, ¿a qué me refiero con estereotipo? Estereotipado. Nosotros, a lo largo de este capítulo, vamos a ver muchos estereotipos que van a estar en este tipo de comillas, como include. Entonces, include, ¿qué es? Nos vamos a dar cuenta que include es un estereotipo. ¿Y qué es un estereotipo? Palabras reservadas del lenguaje, como int, como long, como printf, como varias de esas palabras reservadas que tienen un lenguaje como Java. Entonces aquí podemos nosotros ver con un poco más de detalle qué es una relación de extensión. Por ejemplo, actualizar inventario extiende su funcionalidad cuando se recibe un producto. ¿Qué quiere decir que extiende? Que si recibe un producto, se va a actualizar el inventario. Por eso dice una relación de extensión significa que un caso de uso incorpora implícitamente el comportamiento de otro caso de uso. ¿Qué estoy diciendo? Recibir producto incorpora implícitamente el comportamiento de actualizar inventario. Se usa para modelar comportamientos que son opcionales y subflujos. Se representa como una dependencia estereotipada. Aquí estamos hablando de la dependencia que habíamos mencionado hace rato. Esta es una dependencia y la estoy estereotipando. Estoy usando una palabra reservada que se denomina extend. Ahora, lo mismo, de igual manera, yo tengo include. ¿Qué quiere decir? Localizar producto. Incluye actualizar inventario. Una relación de inclusión significa que un caso de uso incorpora explícitamente el comportamiento de otro caso de uso. ¿Qué quiere decir? Que yo explícitamente estoy diciendo que cuando se busca un producto, se localiza un producto, se actualice el inventario de manera explícita. Se usa para modelar comportamientos que se usan repetidas veces y algunas formas de delegación. Se representa como una dependencia. Esta es la dependencia. Esta flecha con entrecortada es una dependencia.
y voy a utilizar el estereotipo include. En el caso, decíamos, de una generalización o herencia es una flecha con la punta de flecha sin rellenar, una asociación es simplemente una línea, y ahora estamos diciendo que las dependencias son líneas entrecortadas. Usualmente, en los casos de uso estereotipadas, ya sea con include o con extend. ¿Qué es include? ¿Qué es extend? Son estereotipos. ¿Qué son estereotipos? Palabras reservadas del lenguaje. Ahora, cada caso de uso, administrar perfil, aplicar para una oportunidad, buscar candidatos, tiene instancias. ¿Qué es una instancia de un caso de uso? Un escenario. Por eso decimos, en este caso, que un escenario es la instancia de un caso de uso. ¿Sí? La instancia es un caso particular en un momento determinado. Este representa secuencias. Vamos a ver que una secuencia se puede describir de manera narrativa. Describe secuencias, donde cada secuencia se va a representar por un flujo de eventos, que puede ser un flujo de eventos principal o un flujo de eventos excepcional. Vamos a utilizar un diagrama de secuencia para especificar un flujo principal. ¿Qué son los diagramas de interacción? Los diagramas de interacción nos van a permitir modelar aspectos dinámicos de las colaboraciones. ¿Qué es una colaboración? No es nada más que un conjunto de clases. Esta es una colaboración. Aquí nosotros vamos a encontrar clases. Estas clases están relacionadas entre sí. Y lo más importante, estas clases relacionadas representan la funcionalidad de un caso de uso. Entonces, la interacción lo que nos hace es ver cómo se comportan estas clases. Por eso dice, representan sociedades de objeto. Esta clase se asocia a un objeto, esta clase a otro objeto, esta clase a otro objeto. Por eso dice que representan sociedades de objetos que juegan roles específicos y colaboran entre sí para llevar a cabo un comportamiento mayor que la suma de los comportamientos de sus elementos. En UML, los aspectos dinámicos de un sistema se modelan mediante interacciones. Y como habíamos dicho al principio, las interacciones pueden ser de dos tipos, ¿no? Como vamos a ver. Las interacciones se usan para modelar el flujo de control dentro de una operación, dentro de una clase, dentro de un componente, dentro de un caso de uso, incluso dentro del propio sistema. Entonces nosotros vamos a utilizar flujos de control, vamos a modelar los flujos de control de estos elementos utilizando interacciones. Entonces, una interacción es un comportamiento que comprende un conjunto de mensajes que se van a enviar, intercambiados entre objetos, entre un conjunto de objetos, dentro de un contexto para lograr un determinado propósito. Por ejemplo, aquí, ¿qué estamos diciendo? Estamos diciendo que yo tengo un actor que lo vamos a representar con una clase. Aquí solamente estamos haciéndolo de manera figurativa. Va a enviar mensajes a un objeto. Va a enviar mensajes a otro objeto. Estos son mensajes. Entonces, los mensajes implican la invocación de una operación. ¿Qué quiere decir la invocación de una operación? Que yo puedo utilizar, por ejemplo, calcular ruta, establecer itinerario. Eso es la invocación de una operación. O el envío de una señal, ruta. Un mensaje también puede incluir la creación o destrucción de objetos. Este mensaje de cliente agente viajes es un mensaje que está estereotipado con create. ¿Qué quiere decir create? Que estoy creando este objeto. O puede estar estereotipado con destroy. ¿Qué quiere decir destroy? Que estoy destruyendo este objeto, ¿no? Para destruirlo, vamos a decir eso. Una interacción es un comportamiento que comprende un conjunto de mensajes que se intercambian entre un conjunto de objetos.
Como ven, estos son los mensajes que se intercambian entre estos objetos, dentro de un contexto para lograr un propósito. Las acciones que realiza un mensaje pueden ser, ¿qué pueden ser? Una llamada, ¿no? Un mensaje puede ser una llamada. ¿Cuándo es una llamada? Cuando invoca una operación. Aquí estoy: establecer itinerario, calcular ruta, notificar. Son llamadas a una operación. En este caso se pueden enviar estos mensajes, estas llamadas, de un objeto a otro o a sí mismos. Por ejemplo, establecer itinerario va del objeto cliente a agente de viajes, de un objeto de la clase cliente a un objeto de la clase agente de viajes. El calcular ruta va de un objeto agente de viajes a sí mismo, ¿no? Por eso decíamos que puede ir de un objeto a otro o a sí mismo. O en el caso de notificar, por ejemplo, va de un objeto de la clase cliente hacia un objeto de la clase ayuda a planificar. El retorno devuelve un valor de un invocador. Cuando hablamos de un retorno, estamos diciendo que va a devolver un valor. Si yo voy a establecer itinerario, se va a calcular la ruta y le va a devolver la ruta. Ese es el retorno. Este es el retorno. Envío. Envío una señal a un objeto. Estoy enviando una señal a un objeto. De un objeto de la clase agente de viajes, estoy enviando la ruta, es una señal, a un objeto de la clase cliente. Envío. Luego tenemos creación y destrucción de objetos. Si yo creo un objeto, aquí cliente está creando el objeto agente de viajes, es el mismo cliente quien debe destruir ese objeto agente de viajes, ¿no? Entonces, en un diagrama de secuencia, decimos que lo que va a hacer es destacar la ordenación temporal de los mensajes, ¿no? Ya vamos a ver la parte temporal. Que eso ya lo vamos a ver la siguiente clase. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Ya se ha consumido los 45, ya se va a consumir los 45 minutos que hemos dicho. ¿Preguntas? Preguntas. Hablen ahora, callen para siempre. Pueden ir repasando esto en el blog. Ya se tienen las diapositivas de tanto de UML como el modelo del comportamiento y se tienen algunas actividades. La siguiente semana vamos a terminar con UML y antes del examen vamos a hacer un ejemplo práctico. Bueno, si no hay preguntas, entonces vamos a detener la grabación.